Bueno, pues vamos allá. Me voy a presentar. Mi nombre es Reyes Meroño. Y bueno, pues en primer lugar daros la bienvenida a este webinar de Advanced Business School. Yo soy responsable de calidad desde hace ya pues muchos años en el sector industrial, en varios sectores, y bueno, certificada Black Belt en Lean Six Sigma. En Advanced soy docente y llevo el programa de mejora de Lean Six Sigma. Todo lo que vamos a hablar a lo largo de este webinar lo vais a poder también ver con más detalle y os invito a que podáis consultarlo en la web de Advanced Business School, también escaneando aquí en pantalla. Hay otros programas en los que se va a hablar con bastante detalle de lo que vamos a comentar hoy en este webinar y bueno, pues aquí a vuestra disposición para que podáis consultarlo y podáis profundizar. Vamos un poquito a empezar. Y antes de empezar, sí que os quería decir algo. Y algo es, pues principalmente, gracias. Gracias, primero, por estar aquí. Segundo, porque hoy, cuando acabéis esta sesión, vuestro cerebro va a ser diferente. Ya sabéis que el cerebro es plástico porque se va adaptando a esos conocimientos nuevos que va adquiriendo. Y en este caso, pues a lo mejor son nuevos o a lo mejor sirve para refrescarlos. Y bueno, lo que vamos a hacer en esta sesión pues va a ser prácticamente aprender. Hay unas infografías en las redes sociales que son maravillosas y, bueno, podéis ver aquí un poquito cómo aprende nuestro cerebro. Y lo vamos a hacer todo, ¿vale? En esta sesión vamos a estar leyendo, vamos a estar escuchando, observando a través de, pues eso, fotografías y animaciones que habrá en la presentación, con vuestra asistencia, sobre todo, debatiendo, que lo podemos hacer a través del chat o luego comentarios que podáis hacer después finalice la sesión y el webinar. Sí que os voy a dejar unos deberes y va a ser que practiquéis lo que podamos ver hoy aquí, porque es la manera de consolidar aprendizaje. Y sobre todo, si luego lo enseñáis y esta misma tarde o mañana lo ponéis en práctica, pues bueno, el éxito está asegurado. Por lo tanto, a compartir. Dicho esto, y bueno, es prometedor, ¿no? Lo que podemos hacer es esta tarde, pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar con lo que es, pues bueno, un poco la sesión empezará conociendo, tomando pulso a cómo están nuestras organizaciones y a cómo habéis visto vosotros cómo está la estrategia de resolución de problemas en vuestra organización. Vamos a ver un poco qué es lo que habéis dicho cuando os habéis inscrito en el webinar. En cuanto a la estrategia de resolución de problemas, ¿cómo estamos? Bueno, pues los datos nos dicen que normalmente sí que utilizamos una estrategia para resolver problemas porque los solemos clasificar. En función de si el problema pues es aislado, es algo puntual que aparece pues eso una sola vez, o si es algo recurrente que ya nos suena, que nos ha ocurrido, que nuestros datos, nuestro histórico ya dice que es un problema recurrente. En función de eso, tomamos una estrategia de resolución. Otras veces tenemos en cuenta su impacto. Si ese problema está afectando a muchos clientes, a muchos productos, es algo grave, ¿vale? Que nos preocupa y en función de eso también establecemos una estrategia de resolución. También si el problema es complejo. Hay problemas que realmente no tenemos ni idea de cuál es la causa que lo provoca. Es un problema inmenso que no sabemos cómo abordarlo y en función de eso también establecemos una estrategia de resolución que seguramente sea un proyecto que conlleve más tiempo para una mejora más específica. Pero bueno, también nos encontramos que bueno, pues que no hay estrategia de resolución de problemas, con lo cual, pues bueno, vamos a intentar darle ni que sea un poquito de estrategia, ¿no? De sistemática a esa resolución, porque luego la resolución va a ir más enfocada a que ese problema no se vuelva a repetir. Bueno, pues esto es lo que ocurrió con la primera pregunta y esta es un poco lo que habéis dicho. En cuanto a las metodologías de resolución de problemas, a ver, en las organizaciones, aparte de tener estrategia, de decir cómo voy a resolver el problema, a veces utilizamos metodología, a veces utilizamos herramientas, a veces vamos un poco al tuntún y en función de lo que se presenta y de la prisa que tengamos de solucionar o la presión que nos pongan, pues bueno, ¿qué nos dicen los datos? Pues bueno, hay aquí una mayoría aplastante del uso del 5 porqués. El 5 porqués
es una herramienta de análisis de causa-raíz. Es súper fácil de implementar porque es hacerse preguntas de por qué sobre un problema, pero no es tan sencillo de ponerlo en práctica, porque a veces nos desviamos con las preguntas, a veces nos vamos respondiendo y ya llegamos a un por qué que a veces siempre llega al factor humano, al error de no sé quién y voy a darle formación. Bueno, pues hay que aprender, ¿vale?, a aplicar esta herramienta, pero bueno, es bastante conocida. Igual que el PDCA, ¿vale? El ciclo de Deming, que va a ser la estrella de nuestro webinar, porque lo vamos a poner en el centro de esa estrategia de resolución del problema y de esa definición del problema. Por lo tanto, lo vamos a ver muy bien en esta sesión. En otros casos, pues bueno, que no se utilizan metodologías de forma sistemática, una metodología es algo sistemático, es algo que tiene unos pasos, unas etapas, ¿vale? Y por lo tanto, es una receta. Y si yo sigo esa metodología y sigo esa receta, el éxito de la misma, pues bueno, pues está garantizado o asegurado. Bueno, también se conoce 8Ds, el A3, QRSQC, incluso Lean Six Sigma. ¿Vale? Pues hay un buen uso de herramientas. Y por último, en cuanto a la organización de la mejora continua, ¿cómo están nuestras empresas en cuanto a estructura, ¿no? ¿Cómo si está consolidada esa cultura de mejora continua en nuestra organización? Y habéis contestado que sí que hay un equipo, ¿vale? Suele haber, la verdad es que ciertamente en las circunstancias en las que estamos ahora, que si la crisis, que si la pandemia, que si la guerra, algo es que nos hace, ¿no?, y transformarnos de forma muy rápida, y las organizaciones suelen tener equipos ya estables que lideran la mejora y que además lo hacen visible. Y luego, pues bueno, tenemos lo que nos pasa muchas veces, que en teoría sí, pero vamos cada uno a nuestro aire, el día a día nos come y a veces, pues bueno, ponemos las herramientas, pero cada uno a su manera, sin un poco sin coherencia, ¿no? Pues bueno, esto es lo que nos están diciendo los datos de la madurez de la mejora en nuestras organizaciones. Pues nada, por lo tanto, nos indica que hay que aprender a hacer mejora y eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. Vamos a abordar, ¿vale?, el motivo del webinar de hoy, que es, tenemos un problema. Bueno, lo primero de todo es aceptar ese problema, el ser conscientes de que lo tenemos. Vamos a ver qué significa problema. Y por otro lado, vamos a ver cuál es la estrategia para resolverlo. Si nos vamos a la definición de lo que es problema, nos dice que un problema es algo molesto, algo negativo. Es algo que quiero cambiar y que se debe solucionar y que está relacionado con que lo que yo tengo difiere de lo que debería ser y de ese estándar pretendido. Por lo tanto, bueno, pues es una preocupación. Igual hoy habéis tenido alguno, ¿vale? Os ha aparecido alguno de estos problemas y ha dado la cara, ¿no?, de esa situación que se aleja de ese estándar. Si esto lo transformamos a proceso productivo, a servicio, ¿cómo le damos la forma? ¿Qué es un problema en las organizaciones? Pues es esa pregunta que nos hacemos acerca de la discrepancia entre lo deseado, lo que esperamos y la realidad. Esto que parece tan claro no es tan evidente. Muchas veces no asumimos los problemas en las organizaciones como tal y, bueno, pues lo consideramos con un siempre ha pasado así. ¿Cuántas veces se han quejado? Y lo obviamos, ¿vale? Deja de ser problema. Por lo tanto, no vamos a tener la oportunidad de mejorar ni de cambiar esa cuestión, esa situación de desviación del estándar. Por lo tanto, primer paso, aceptar que tenemos un problema y, por lo tanto, que queremos solucionarlo. Hay muchas veces que el problema que nos encontramos es tan grande, es tan lento, es tan pesado, es tan enorme que nos da hasta pereza abordarlo y además es que no sabemos por dónde hacerlo. Es como si tenemos delante de nosotros un elefante y tenemos que comernos ese elefante. ¿Cómo nos comemos este elefante? Pues bien, si tuviésemos que hacerlo, desde luego antes tendría que tener claro una serie de cuestiones, ¿vale? ¿Cómo se come un elefante? Aquel problema
grande, pesado, que no sé por dónde abordar ni por dónde atacar. Si me lo como de un bocado, seguramente me voy a indigestar y me va a sentar incluso mal. Por lo tanto, para saber cómo tengo que comerme el problema, voy a tener que tener en cuenta unas cuestiones. ¿Tengo hambre de este elefante? ¿El elefante es mío como para querer comérmelo? ¿De qué raza es? ¿Es asiático? ¿Es africano? ¿Qué elefante es este para que no me provoque indigestión? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Empiezo ya a caracterizarlo, empiezo ya a pensar cómo me voy a comer ese elefante y tengo que tener en cuenta estas cosas. ¿Qué edad tiene? ¿Alguna vez me he comido este elefante antes? ¿Y cómo lo hice? ¿Y qué ocurrió después? ¿Y cómo sabré al final que me he comido el elefante entero? Bueno, esta es la estrategia para abordar un problema. Problemas enormes porque no sabemos por dónde atacarlo, que son causas bueno, pues que no las tenemos muy claras. Lo primero de todo es intentar saber cómo lo vamos a abordar. Y desde luego, el cómo se come un problema, un elefante, es a trocitos. Para poder comérmelo, tendré que trocearlo en cosas más fáciles, en pedir información a los expertos que están relacionados con el tema, que me pueden ayudar a decir cómo trocear ese elefante, a dividirlo en más pequeñitos y además que, bueno, pues que va a ser más fáciles de comer y por lo tanto voy a poder alcanzar mi objetivo de comérmelo entero, a preparar ese plan que me diga qué trocito va detrás del siguiente. Primero me como este, luego cuál es el siguiente para poder avanzar en mi plan de comerme el elefante, revisar el avance para que no me provoque indigestión y genere otro problema. Y cuando finalice, voy a comprobar que me lo he comido entero. Bueno, este símil nos lo estamos encontrando seguramente en las organizaciones de forma muy frecuente. Grandes elefantes que no sé por dónde abordarlos, que los empiezo a comer y a trocear, pero no tengo esa secuencia lógica y al final no sé si lo he resuelto, ¿vale? Al final no sé cuánto he mejorado y hasta dónde. Vamos a comprobarlo, vamos a ver cuál es la estrategia que tenemos que seguir para definir el problema. Cuando yo soy capaz de este problema elefante, tenerlo bien caracterizado, saber su alcance, centrarme en lo importante, establecerlo incluso con los datos y las evidencias, voy a estar muy cerquita de la solución y que esta solución sea efectiva. Mirad algo, pues bueno, tan claro como lo siguiente, ¿no? Primero de todo, si tengo un problema y lo acepto como tal, necesito una estrategia de resolución. Vamos a verla. La expectativa de esta estrategia es transformar el problema cuantitativo en un problema estándar. Cuando yo ya lo tengo en algo estándar, ya puedo aplicar sistemática y ya puedo aplicar metodología de resolución. No puedo ir como pollo sin cabeza, ¿vale? La cosa va hoy de animales, el elefante que me quiero comer, pero no quiero convertirme en un pollo que no sabe por dónde va ni por dónde va atacando el problema. Vamos a definirlo de forma concreta, con un razonamiento lógico, para que pueda ir siguiendo el paso a paso para su resolución. Esto va a ser pues como una receta, ¿vale? Tomad nota. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en esta estrategia de resolución? Clasificar el problema. Ya lo hacéis. Lo habéis contestado antes en las preguntas que habéis respondido para inscribiros en el webinar. Clasificamos el problema. ¿Dependiendo de qué? Pues de cuántas veces me ha ocurrido. Si es algo no repetitivo, si es algo no complejo, de alcance limitado, no me afecta a muchos clientes, a muchos productos, ya lo estoy clasificando. Si es un problema que sí que es repetitivo, pero sigue siendo pequeñito, acotado a un tipo de producto, a un tipo de cliente. Si es algo complejo, además es repetitivo y además tiene ya una afectación al desempeño del proceso o bien es algo enquistado, sé que lo tengo y lo tengo que solucionar. Cuando yo clasifico el problema con este criterio de repetitividad y con alcance, lo que estoy haciendo en este momento es seleccionar el equipo que va a participar en la resolución, porque dependiendo de su alcance y de su impacto, hay cosas que se pueden resolver con herramientas muy sencillas. No tengo que complicarme la vida, pero sí que tengo que saber qué es este tipo de problema,
¿vale? Primer paso, clasificar el problema. Segundo paso, resolverlo, hacer un plan de resolución. Tan difícil de definir, ¿vale? Nos lo saltamos normalmente, nos vamos a la acción, ¿vale? Porque nos piden agilidad, porque tenemos esa inquietud por resolverlo rápido y que no se convierta en algo más gordo. Nos saltamos la parte de planificar la resolución. ¿Qué significa? Leer de forma razonada el problema. Ahora veremos cómo se lee, ¿vale? No sé, es la lectura, pues bueno, pues puede ser de una reclamación, por ejemplo, o de una información que me pueda venir de un reporte o de un control de calidad, por ejemplo, también. Tengo que leer razonadamente cuál es el problema. Analizar los detalles de los datos. Me voy a poner en modo Sherlock Holmes. Tengo un problema, tengo que relacionar cuáles son los causantes de este problema, con lo cual voy a buscar sospechosos y tengo que hacerme preguntas. Y esas preguntas solo responderlas con datos y evidencias. Mirad, muchas veces los problemas tenemos esa manía de resolverlos, bueno, y ahora con la pandemia todos son reuniones de Teams, ¿verdad? Y las resolvemos a través del Teams, ¿vale? Sin ir al sitio donde ha ocurrido el problema, sin hablar con las personas que fabrican calidad, ¿vale? Porque la calidad se fabrica, no se controla, con lo cual, si no tengo ese input, ese dato, esa evidencia, posiblemente pueda desenfocar la resolución y vaya a suposiciones. Es útil y necesario e imprescindible representar esquemáticamente el proceso donde se está provocando el problema, donde ha aparecido. Porque a veces tenemos esa curiosidad de estar analizando el problema y de repente irnos por las ramas y nos vamos a hablar con el de compras. Hombre, pues sí, tengo una oportunidad con lo de compras, pero es que el problema ha pasado en el envasado, ¿vale? Entonces, hagamos esa representación esquemática de dónde está ocurriendo el problema, dónde ha aparecido, para centrarlo. Lo que estamos haciendo en este momento es centrar el problema y su alcance. Posteriormente, cuando ya tenemos acotado por dónde me voy a mover, ya tengo seleccionado el equipo que va a participar en la mejora, ya puedo empezar a resolverlo y lo vamos a hacer a través de esas recopilación de pruebas. Estábamos hablando de sospechosos, que son los que han cometido el crimen del problema, con lo cual voy a buscar evidencias, pruebas, para poder buscar la relación clave. El sospechoso, al final, tengo que buscar esa relación que le ha llevado a provocar el problema y lo tengo que hacer a través de datos. En este momento estoy formulando mi hipótesis de la causa, de lo que ha podido provocar el problema. Solo lo podré hacer a través de datos, respondiendo a las preguntas que tenga sobre esos factores de variación, esas posibles causas que, bueno, según las evidencias y la información que tengo previa, están apuntando como posibles causantes. Si alguna de esas causas no tiene datos, los voy a buscar. Si alguno de los datos no son fiables, los voy a comprobar, los voy a recabar de nuevo. ¿Para qué? Sobre todo, si voy a tomar una decisión, sea a través de evidencias y de datos fiables. Si persisten incógnitas y debo conocer su magnitud, haré esta recogida de datos. Lo que hacemos en este momento con la recogida de datos, con la formulación de hipótesis, es buscar la metodología de resolución. Si tengo que utilizar una herramienta de análisis de causas que pueda ser eso, un 5 porqués, un Ishikawa, si tengo que es un problema complejo y tengo que aplicar Lean Six Sigma, pues en este momento, con este plan de resolución, podré determinar cuál es la metodología a utilizar y cuál es la hipótesis que me va a llevar a poder comprobar que esos son los causantes y, por tanto, la causa raíz. Una vez finalizada pues esa hipótesis y que he comprobado que es cierta, ¿vale? Que realmente se confirma quiénes son los causantes del problema, lo que haré, pues bueno, es establecer las acciones correctivas. Es que casi me lleva solo. Cuando ya identifico cuáles son las causas, ya puedo establecer unas acciones correctivas eficaces y además pues que me resuelvan el problema. Pero aquí hay una parte súper importante que, bueno, habitualmente nos dejamos y que es estandarizar. Estas acciones correctivas que yo implemento pasan a ser un nuevo estándar.
¿vale? Hemos dicho antes que el problema se provocaba por desviación del estándar. Cuando yo lo corrijo, estoy generando un nuevo estándar, una nueva forma de trabajar. Esta nueva forma de trabajar debe ser monitorizada, controlada, para que me alerte, ¿vale? Para que luego no vuelva atrás y esa mejora, pues bueno, se quede en agua de borrajas y vuelva a obtener otra vez el problema. Por lo tanto, en esta última fase voy a estandarizar la resolución y también voy a intentar a ver si la puedo extrapolar a otro proceso, ¿vale? Son lecciones aprendidas, es un esfuerzo que estoy dedicando a aprender de mi proceso, por lo tanto, tengo la oportunidad, y aquí vemos la oportunidad en la resolución del problema, de implementar mejora en otros procesos que no tienen este problema. Estábamos hablando un poquito del PDCA, ¿no? De ese concepto o metodología de mejora que todos conocéis porque lo hemos visto por ahí que había pues bastante conocimiento en el uso de esta metodología, pero vamos a ver exactamente qué es esto del PDCA. Bueno, pues es justamente una metodología, es una sistemática, está claramente definidos los pasos a seguir y sirve para identificar, para dirigir, para mitigar y eliminar comportamientos, es decir, formas de hacer o desempeños no deseados, es decir, un problema. Por lo tanto, puedo utilizar la metodología del PDCA para resolver problemas. Lo que estamos haciendo hoy es aplicar el PDCA para definir el problema, ¿vale? Aplicaremos el mismo concepto en la definición. PDCA es el acrónimo de las palabras en inglés Plan, Do, Check, Act. Lo habréis visto en castellano como PHVA, ¿vale? Que es planificar, hacer, verificar y estandarizar la resolución. ¿Para qué utilizaremos el PDCA? Para desarrollar, probar y evaluar una teoría de mejora. Es decir, si mi teoría, cuando la pruebo, los datos indican que no es correcta, no se confirma esa teoría, lo que hago es volver a empezar, ¿vale? Es un ciclo, el ciclo virtuoso de la mejora continua. Los datos me van a llevar a esa resolución. Si la hipótesis no queda aprobada, vuelvo a buscar sospechosos, ¿vale? Siempre con datos. ¿Y el origen del PDCA? Pues bueno, esto se remonta a los años 40, 1939, se le conoce también como ciclo de Shewhart o ciclo de Deming, trabajaron conjuntamente y en concreto Deming es el pionero en la gestión de la calidad y en el uso del control estadístico de procesos. Bueno, pues viene todo de ahí y desde entonces pues se utiliza el PDCA para la resolución de problemas. Habitualmente lo vemos representado, pues bueno, como un círculo, como un ciclo, ¿vale? En el que se planifica, y ya veis cuáles son las salidas de esa planificación, es la identificación del problema y en la planificación de las mejoras. Normalmente, como os he dicho antes y os pasará en vuestras organizaciones, ¿qué hacemos normalmente cuando tenemos un problema? Pues vamos rápido a la acción. ¿Vale? Nos vamos a intentar primero contener, que es una buena cosa, contener el problema, que no vaya más allá, que no nos llegue al cliente, pero luego se nos olvida todo lo demás. Hacemos las acciones de contención y, bueno, y para adelante y a seguir, porque tenemos que entregar o porque tenemos, bueno, pues la presión que sea. La parte de planificar la solemos saltar o le dedicamos muy poquito tiempo, ¿vale? Somos unos grandes doers, ¿vale? Nos gusta hacer, nos vamos a la acción. Con lo cual nos estamos dejando la parte más importante de resolución de problemas, que es identificarlo, concretarlo, comprenderlo y a partir de ahí poder implementar las acciones. La siguiente será implementar, que es justamente esa hipótesis que me he hecho anteriormente. Voy a probarla, el controlar, ¿vale? Este resultado y ver que realmente es efectivo. Y por último, estandarizar y llevar... Buenas. Y luego, pues, implementar la mejora y estandarizar. Nos vamos a centrar justamente en la P, ¿vale? En la de planificación. Vamos a ver la receta para definir el problema. Identificar y definir, comprenderlo,
de decidir qué metodología vamos a utilizar y luego ya a partir de ahí implementar con sus medidas y sus controles y mejorar. ¿Identificáis aquí el PDCA? Pues sí, está claramente identificado en las tres primeras, ya lo veis, la importancia de la AP, en este caso también para la definición del problema, en identificar, comprender y definir la metodología que vamos a utilizar. Y las posteriores, pues el do, check y add. ¿Por dónde empezamos? Pues bueno, mejorar por mejorar, pues bueno, si tenemos tiempo está bien, ¿vale? Pero normalmente vamos a ir a mejorar aquellos procesos que tengan problemas, ¿vale? Para poder priorizar. Iremos a identificar aquellos procesos que tengan problemas porque nos han llegado quejas de cliente, porque tenemos problemas con proveedores, porque los tiempos de ejecución son lentos, por ejemplo, o porque hay un descenso de la productividad. Estos procesos que tengan este tipo de problemas son candidatos a poder aplicar pues, alguna metodología de resolución y, por lo tanto, pues, bueno, evitar que el problema se vuelva sistémico o que nos vaya generando una merma, ¿no? Importante, un impacto importante. Antes de comenzar a realizar ningún cambio, previamente, como lo estamos diciendo, hay que definir lo que queremos transformar y mientras proteger al cliente. O sea, mientras estamos definiendo punto del proceso, qué tipo de producto, de defecto, hasta dónde tengo que llegar, mientras voy a evitar que ese problema llegue al cliente. Cuando hablo de cliente, no solo tenemos que verlo como el cliente final, ¿vale? Tenemos que tener el concepto de cliente y proveedor interno. Una vez tenemos ya identificado el problema, lo hemos clasificado como repetitivo, como algo ya que está enquistado en el proceso, sabemos ya cuál es el alcance, vamos a comprenderlo. En la parte de comprensión del problema, perdón. Vamos a seleccionar el equipo adecuado para la resolución. ¿Quién debe resolver el problema? Pues bueno, dependerá un poco pues, de lo que estamos diciendo, de su alcance, de su impacto, de su complejidad, de dónde se está produciendo. Pero siempre lo vamos a intentar resolver con las personas que lo han detectado y que están allí fabricando ese producto. Recabaremos la información y esto lo vamos a hacer desde el punto de vista de cliente y de proveedor, ¿vale? No solamente estoy hablando de cliente y proveedor externo, cuando también tengamos esta consideración como cliente y proveedor interno de proceso. ¿En qué consiste esto de recabar la información? Recordad que estamos un poco intentando definir el problema claramente. Pues tengo que hacerme este check, ¿vale? Intentar tener toda esta información de mi problema desde dos puntos de vista. Desde las del cliente, que me va a venir, por ejemplo, el que me venga de una reclamación, ¿vale? De una queja, ahí tengo que poder responder a todas estas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién lo detectó? Desde el punto de vista del cliente. Esta información es valiosa para poder centrar, ¿vale? Y poder también acotar el alcance. Y voy a hacerme las preguntas similares como proveedor, porque soy el que ha fabricado ese producto o he dado ese servicio y, por lo tanto, debo interpretar esa queja de cliente dentro de mi proceso, la tengo que integrar. Tengo que buscar aquella característica crítica de calidad que va a dar respuesta a este requerimiento que no se ha visto satisfecho o a esta necesidad pues, que no se ha cumplido. Si soy capaz de recopilar esta información desde los dos puntos de vista, estoy justamente centrando el problema y acotándolo. Hay una serie de normas en este proceso y es que solo se puede hablar con datos y evidencias. Y además, hay que tener, ¿vale?, esa actitud de mejora y la actitud difícil de pronunciar, pero de una lógica aplastante cuando la veamos ahora, que es el Sangeishu. ¿Qué significa esta actitud? Esta actitud es un palabra japonés y significa 3 principios reales.
Cuando yo tengo que definir un problema y tengo que recabar esta información desde el punto de vista de cliente, desde el punto de vista de proveedor, lo haré teniendo en cuenta esta consideración. En el Gemba, para poder definir el problema, tengo que estar en el sitio en el que ocurre el problema y en el momento en el que ocurre el problema. Y sobre todo, con la gente que está implicada en el problema. ¿Por qué? Pues porque voy a tener un poco la foto de esa condición. Voy a tener la información con datos de esa situación, con lo cual voy a poder definir en qué punto tengo que aplicar mejora. Lo haré también con piezas reales. No, cuando tengo una reclamación sobre una pieza, sobre el producto, sobre el servicio, voy a comparar. Voy a comparar ese defecto que el cliente me está diciendo, el que me está reclamando, con mi estándar. Intentar ver esa diferencia, comprobar qué es el defecto que percibe el cliente, qué es el que yo veo como proveedor que se está ocasionando y lo compararé con la pieza que no lo tiene, para intentar identificar aquellos factores de variación que lo están provocando. Y lo hago, pues eso, físicamente, con las piezas. Las piezas o con la información o con la referencia que tenga. Y solo con los datos reales. Si todo esto lo hago así, al final lo que consigo es tener evidencias que me van a ir tachando sospechosos de la lista y me van a ayudar a establecer relaciones entre los factores. Cuando yo consigo tener esta información, y además lo hago con datos precisos y fiables, estoy ya teniendo pruebas. La parte de investigación está casi llegando pues a esa situación que digo, te cogí, ¿vale? Eres el culpable, esta relación es la que me está provocando el problema con mayor probabilidad. Por lo tanto, voy casi directo a las acciones. Pero ahí es donde tenemos que frenarnos un poco, porque también conforme vamos teniendo la información, a veces tenemos esa necesidad imperiosa de ir a actuar porque tenemos que analizar la posible causa, tenemos que probar nuestra hipótesis y lo tenemos que hacer con datos. Una vez tenemos eso, esa definición del problema tan clara, que la hemos hecho de esta manera, en el sitio, con las piezas, con datos, ¿vale? Desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista del proveedor, estamos definiendo, ahora sí que podemos seleccionar la metodología de resolución. Las metodologías que podemos utilizar, las hemos visto antes, muchos de vosotros las conocéis, establecéis estrategias para poder utilizarlas, pero se necesita aprender. Hay que aprender la metodología para no saltarnos pasos, porque si no, los resultados pues no pueden, bueno, a veces no son los esperados, ¿vale? A veces utilizamos metodología, no llegamos a la causa raíz, no aplicamos las acciones correctivas y luego, pues bueno, nos desesperamos un poco porque el problema vuelve a aparecer de nuevo. Y además hemos estado destinando un tiempo y algunos recursos y no hemos solucionado el problema. Dependiendo de esa clasificación del problema, tenemos una serie de metodologías recomendadas. Por ejemplo, pues bueno, lo vemos aquí. Si los problemas pues son pues repetitivos, con el alcance más limitado, pues podemos utilizar un QRQC. Si son también repetitivos y el alcance es pequeño, pues dejemos a las personas que están fabricando que lo puedan resolver y generar esa mejora por ellos mismos porque tienen la resolución. Luego vemos las herramientas del PDCA, el A3 y el 8D, que son metodologías con enfoque a mejora continua, porque de ahí siempre hay aprendizaje, siempre hay identificación de nuevas mejoras, siempre hay una nueva estandarización de la forma de trabajar, con lo cual es un ciclo, se vuelve a empezar. ¿Vale? Y luego tenemos para problemas un poco pues ya más complejos, intervienen más variables, tienen un alto impacto, sobre todo pues impacto económico e impacto sobre la satisfacción del cliente. Son aquellos problemas que decimos, es que no tengo ni idea de cómo empezar a resolver y es algo que tengo, pues bueno, con un impacto económico importante en la organización, pues puedo utilizar metodologías Six Sigma. Estas metodologías, en todos los casos, tienen una receta, tienen una forma de aplicarse. Hay que aprenderlas, hay que guiarlas.
debe existir en las organizaciones pues ese líder de mejora o ese grupo de personas que son quienes pautan la metodología a seguir. A veces aplicamos brainstormings en las organizaciones, pero no tenemos una guía, ¿vale? No tenemos aquel moderador del brainstorming y al final acabamos, pues bueno, haciendo aquello, pues no sacando el jugo de lo que se pretende. Igual que el 5 porqués o un Ishikawa. ¿Cuántas veces nos ha pasado que aquel Ishikawa acaba siempre en el factor humano, el error del operario, de la operaria? Bueno, pues si siempre nos acaba así, es que el problema, primero, no está bien definido y la metodología utilizada no está siendo, la herramienta en este caso, no está siendo utilizada de forma correcta. Hay que aprender a hacer mejora, pero lo más importante, hay que practicar en el uso de esas herramientas. Bueno, ya veis un poco pues, la receta mágica para la resolución de problemas. ¿Cómo se utilizan estas herramientas? Pues ya veis que tienen todas ellas un paso a paso. De cada paso que hay, de cada una de las etapas de estas herramientas, hay unas salidas y tengo que comprobar que voy siguiéndolas. Si no, la metodología puede ser que no dé el resultado que espero. Un 8D pues tiene pues una parte bueno, son 8 etapas, además conjuga varias herramientas como por ejemplo Ishikawas, 5 porqués que suelen estar incorporados en este 8D. El A3 pues prácticamente es lo mismo, pero le difiere el formato. De ambas metodologías se saca aprendizaje, el objetivo que hay también después de ello es generar conocimiento dentro de la organización, porque se analiza el proceso en mucha profundidad y cuando yo analizo algo con datos y soy capaz de responder a esas preguntas, realmente lo que estoy consiguiendo es innumerables oportunidades de mejora. Y muchas veces nos pasa eso, que estamos identificando nuevas oportunidades y nos desviamos, porque nos parece más interesante, porque hemos encontrado una nueva oportunidad mucho más, con mucho mayor impacto y abandonamos el problema. Ese problema no resuelto, ese elefante que no sé si me he comido, va a volver a aparecer. ¿Vale? Entonces, es importante aprender a hacer mejora y luego ser estricto o sistemático en la resolución, en seguir la etapa de cada uno de ellos. Bueno, pues aquí tenéis la receta de todas estas metodologías y supongo que ya habéis identificado claramente en todas ellas el PDCA. Si lo veis un poquito, aunque sea así, está hecho un poco exagerado, pero con mucha intención. ¿Veis la P, la importancia que tiene en la metodología de resolución de problemas del PDCA? La P, esa dedicación de tiempo en planificar, en identificar y definir bien el problema, es importante, es capital para poder tener una resolución adecuada. Por lo tanto, aquí también lo volvemos a ver, que todas las metodologías que tenemos de resolución de problemas tienen un enfoque en el PDCA y, por lo tanto, en mejora continua, y de todas ellas es un ciclo de volver a empezar con nuevas oportunidades. Muy bien. No sé si hasta aquí tenéis alguna, veo aquí el chat, pues de momento no hay ninguna pregunta, ninguna sugerencia. También pues me gustaría conocer por vuestra parte cuánto tiempo dedicáis a la definición del problema, si realmente os encontráis un poco en esta situación de problemas que no están bien identificados y que por lo tanto, pues, bueno, vamos eso, como un pollo sin cabeza a buscar la resolución. O bien, pues bueno, sí que dedicamos mucho tiempo, pero luego a lo mejor pues no chequeamos la eficacia de las mismas. Entonces, si queréis comentar alguna cosa o algo que queráis decir o compartir, pues lo podéis poner en el chat. Porque ahora vamos un poco a ver cuál es el resultado de todo esto. Supongo que tenéis ganas de ver tanto énfasis en definir el problema, bueno, pues aquí os voy a lanzar un poco el reto de cómo definís vosotros los problemas en la organización y un poco que lo chequeéis, ¿vale? Que mañana, si tenéis tiempo, vayáis a chequear cómo habéis definido un problema que habéis resuelto y si sois capaces de poder completar los puntos suspensivos que salen aquí.
Cuando hemos hecho toda esta secuencia, podemos definir el problema con una claridad aplastante, hemos identificado las causas raíz, somos capaces de identificar esas soluciones correctivas, eficaces y además poder estandarizar a otros procesos, y todo ello sin suposiciones, ¿vale? Sin a mí me parece o yo creo que. El reto es poder contestar en la definición de cualquier problema este check, ¿vale? Intentar resolver y completar los puntos suspensivos. El problema es este, cuya causa raíz es esta identificada y la puedo demostrar porque las evidencias me lo indican, los números, las pruebas, los datos. La acción correctiva a la que llego es esta. La causa principal de por qué no había sido detectado la puedo identificar, por lo tanto, la voy a resolver, y esto lo demuestro porque estos son los datos que me lo dicen. Estos son los sospechosos que al final me llevan a decir que no fue detectado por este motivo. Por lo tanto, la acción correctora y la que me va a eliminar la causa raíz y la recurrencia de este problema es esta. Si somos capaces de definir un problema de esta manera, porque hemos pasado y hemos evidenciado a través de datos, tendremos realmente la resolución del mismo. Podemos probar la conclusión de por qué este problema no ocurrió antes. Es una manera de poner a prueba si nuestra metodología la hemos utilizado de forma correcta, ¿vale? Si nuestros datos han sido fiables. Aquí tenéis un pequeño ejemplo, ¿vale? Esto sería un ejemplo de cómo se define un problema siguiendo con una metodología de definición e identificación del mismo y a través de datos. Por ejemplo, el hilo está suelto del terminal debido a que el engastado era insuficiente. Si estáis viendo, en todo momento se está refiriendo a datos, a evidencias, incluso pues, con medidas claras, el por qué el engastado había sido realizado de una manera en lugar de la otra y lo puede demostrar, el por qué el cambio de utillaje no estaba especificado y lo puede demostrar. Este fallo ocurre cada X tiempo, lo ha medido. La acción correctiva está encaminada porque realmente los datos me lo están diciendo, y además he aplicado acciones de contención y acciones de corrección que me llevan a observar que mi medida es eficaz, porque el error no se produce de nuevo. Aquí veis, bueno, pues varias cosas. La primera, que la metodología se ha seguido de forma precisa, con datos, definiendo claramente, enfocándose en ese punto, analizando todos los factores. Por otro lado, sacamos aprendizaje. Leyendo este problema, que puede ser de cualquier cosa, sacamos aprendizaje de cómo se estaban especificando las órdenes de fabricación, de cómo se estaban midiendo ciertas características que en ese momento pues, no se tenían claro si podían generar un problema o no. Y por lo tanto está generando nuevas oportunidades para otros procesos, para mejorar otros procesos. Bueno, ¿ahora qué? Pues lo hemos visto al principio. El objetivo era refrescar conocimientos porque los teníamos, ¿vale? Sabemos que para resolver problemas tenemos primero que definirlos, primero que identificarlos, que a veces nos cuesta, también definirlos. Luego, por otro lado, pues a lo mejor hemos descubierto alguna forma de hacerlo que nos puede ayudar mucho. La de ir al sitio donde se está provocando, comparar con piezas y solamente con datos, hablar con datos. Ahora lo que queda es justamente eso, enseñarlo, ¿vale? Si queréis dominar algo, si queréis practicar, si queréis ver que esto es real y que es realmente algo que funciona y que lleva, bueno, hay muchas experiencias que nos lo pueden decir, enseñadlo. Coged hoy mismo en casa o si no mañana, intentad comer ese elefante, cómo lo voy a comer, cómo lo voy a trocear y ponerlo en práctica a partir de mañana mismo, porque esa es la manera de consolidar el aprendizaje y además el generar nuevo, ¿no? El compartirlo seguramente va a generar pues nuevo aprendizaje, nuevas bueno, formas de mejorar también, y además será mucho más satisfactorio. Así que, bueno, solo me queda
un poco pues atender a vuestros comentarios, a lo que queráis indicar. Estaría encantadísima que alguno de vosotros podáis compartir pues vuestra experiencia a lo mejor de hoy, de cómo habéis intentado resolver un problema o cómo lo habéis definido. ¿Alguna curiosidad que queráis decir? Pues bueno, pues vuestro momento para que lo podamos comentar. Si queréis utilizar el chat en algunos de los comentarios. Ciertamente, pues bueno, hay que aprender a hacer mejora. El aprender la metodología pues nos va a ayudar a tener claras cuáles son las etapas a seguir y bueno, pues los soportes con las personas de mejora continua que podamos tener en las empresas pues son básicos, ¿no? El no salirnos, el no hacerlos a nuestro aire. Es también muy importante el compartir esos resultados, ¿vale? Que los resultados sean visibles porque se aprende de lo que han resuelto pues, en una parte del proceso, el poder sacar de ahí la información y el poder, pues bueno, pues eso, ser aprendizaje para todos los demás. Así que solo me queda que bien. Bien, nos dice aquí José Antonio, mañana mismo empezamos a aplicar en algún problemita para empezar. Es la mejor forma, ¿vale? Para consolidar aprendizaje. Hay que practicarlo. Además, en el error, justamente cuando practicamos algo y cometemos algún error, sacamos más aprendizaje, ¿vale? Porque intentamos ver, ¿y esto por qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el problema? Con lo cual, empezar a practicar es lo más importante. ¿Alguien más por ahí? Venga, que estaré encantada de escucharos. A ver, nos dice Marian, dice, estoy en una empresa de siderurgia y estoy intentando introducir a la plantilla la mejora. ¿Cuál crees que sería la herramienta más adecuada para empezar con la mejora? Pues bueno, como herramienta importante, en primer lugar, el hablar con datos, ¿vale? El poder consolidar esa cultura del dato y el de recabar la información, el hacer empoderar a las personas que fabrican, ¿vale? Que hacen el producto. Tienen que tener el conocimiento de ese requerimiento de calidad, dónde se produce, cuál es el parámetro que me ayuda a ajustar, el conocimiento del proceso y el hacerse partícipe en esos círculos de mejora es importante para poder trabajar. Como herramienta, pues bueno, en resolución de problemas, un 5 porqués es algo que ayuda a consolidar equipos de mejora y además que ayuda a ir a buscar las causas raíz. Así que es una de las cosas que se puede empezar a implementar. Aquí nos dicen, ¿alguna pregunta más? A ver, dicen por aquí. Por ejemplo, dice, mira, todos los martes tenemos reunión de PDCA. El mayor problema que nos encontramos es que en ocasiones las causas no quedan bien definidas, mayormente por dejadez del responsable y es lo que nos enquista para seguir. Falta implicación. Javier, ¿cuánta razón? ¿Vale? Todo esto solamente es posible a través de aprenderlo, ¿vale? De aprender a mejorar. Hay que dedicarle tiempo a entender la metodología y la sistemática. Luego hay una serie de factores que hacen que la mejora realmente se lleve a cabo o no. Uno de los factores es la implicación del personal, pero también del liderazgo y también la implicación de la dirección. ¿Vale? El hecho de que tengáis reuniones de PDCA ya está diciendo esa intención de la organización de mejora continua, ese enfoque. Si las causas no están bien definidas, hay que hacerle ver a ese responsable que estamos dedicando un tiempo que no va a dar valor, ¿vale? Que no vamos a resolver el problema. Las causas vamos a intentar definirlas, Javier, igual con esa parte de ir al sitio donde se produce el problema y buscar la diferencia entre la pieza incorrecta con defecto y la pieza correcta puede ayudar, porque en ese momento hay que dar respuesta y la respuesta tiene que ser con datos. Hay que hacerse preguntas, diagramar, hacer un pequeño esquema del proceso, intentar, es que aquí se provoca, ¿vale? Porque de esa manera vamos a poder, entre todos, buscar las causas.
Y luego, al nivel de implicación, pues bueno, al final la gente también, si se ve involucrada, pues se va empoderando y va teniendo como más ganas. Sí que es verdad que hay gente que le cuesta un poco más, pero bueno, vamos a luchar por los que sí que quieren y quieren participar y los demás, pues bueno. Aquí me dicen, Laura, hola Laura, ¿cuánto tiempo? Dice, me parece interesante el punto de tener las evidencias y limitar el problema, ya que muchas veces otros departamentos, y aquí pues cita uno, por ejemplo, marketing, suelen ver el problema más grande de lo que es. Pues sí, ciertamente, lo que pasa es que marketing tiene la visión del cliente, está cerca del cliente y por lo tanto puede dar información relevante que a lo mejor cuando se fabrica no se tiene en cuenta. Hay que escuchar al cliente y ver de esa parte qué puedo yo incorporar en mi proceso, ¿vale? Si realmente, como bien dices tú, para poder acotar el problema y poder centrarlo. Por lo tanto, con evidencias, ¿vale? Aquí ya la pieza defectuosa, la real, qué ve el cliente, qué veo yo como proveedor, ¿vale? ¿Dónde estoy viendo el problema y qué es lo que ha fallado? Igual es una necesidad no comunicada del cliente y que debe incorporarse. Por lo tanto, hay que escuchar al cliente. ¿Qué diferencia hay en los problemas donde aplicáis el DMAIC y el A3? Creo que hablabais entre problemas sistémicos y crónicos. Bueno, vamos a ver, el DMAIC y el A3. El DMAIC es, bueno, es Lean Six Sigma y el A3 es muy similar. Lo que ocurre es que en el DMAIC es un problema específico, ¿vale? Es un problema concreto. Voy a atacar eso y es para un proyecto que tiene un principio y un fin. Ese problema, si lo ataco de esa manera, se finaliza, lo resuelvo. En el caso de la 3 hay también un enfoque a mejora continua. Normalmente en una 3 siempre se acaba con lecciones aprendidas que extrapolo a otros procesos, ¿vale? Sí que son problemas sistémicos y es de un alcance medio, ¿vale? Pero normalmente son de más rápida resolución, no entran tantas variables en juego, no hay que hacer un estudio a lo mejor tan profundo de esa relación entre variables, esas recogidas de datos. Normalmente el DMAIC es para cosas más complejas, porque si no realmente, si lo puedo resolver con una 3, Miguel, con una 3, ¿vale? Con un DMAIC requiere tiempo, como bien conocerás, ¿vale? Requiere tiempo, requiere recursos, una estructura y es para problemas que tengan un alto impacto, ¿vale? A nivel económico o que queramos resolver pues eso, aumentar la satisfacción del cliente o tenemos un problema grave de calidad. Entonces, nos podemos apoyar con un DMAIC, que es como aquella solución definitiva para un problema con causas desconocidas, por ejemplo. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera contar alguna cosilla? ¿Alguna cosilla más? Sobre todo lo dicho, ¿eh? A practicar y mañana mismo. Es la manera de consolidar y de probaros vosotros mismos. Luego, pues en los programas de Advance tenéis pues más detalle, muchos casos prácticos, que es lo importante. De los casos prácticos justamente es donde saco también aprendizaje y similitudes, que al final es proceso. Y bueno, pues nada más. Si tenéis alguna cosa, si no, agradeceros de nuevo. Mira, Alberto nos comenta. Dice, creo que el mayor de los problemas en la actualidad es el tiempo. Tenemos desarrollos de productos muy rápidos y muchas veces se deja de lado los fallos potenciales que luego hay que resolver en planta. En el diseño, ¿verdad, Alberto? Si ya en el diseño tenemos en cuenta este concepto, ¿cuántos problemas luego no se van a materializar en planta? Como los tiempos de entrega que son cortos, las soluciones que se quieren para antes de ayer. Es lo que decimos, somos muy doers, ¿vale? Enfocados a la acción y no dedicamos ese tiempo a poder definir. Las metodologías se dejan un poco de lado. Sí, exacto, pero ¿cuántas veces de esas acciones que estamos tomando así de un poco a la carrera y se nos vuelve a producir el problema? Entre otras cosas, también afecta un poco a la motivación y por otro lado, pues bueno, al volver a empezar, ¿eh? O sea, es otra vez el mismo problema, parece un déjà vu, otra vez estamos atacando lo mismo. Si lo hacemos y dedicamos ese tiempo a definirlo, a ver ese elefante o como mínimo a trocear, vamos a eliminar ya esa parte. ¿Cómo conseguir? Inés nos dice,
¿Cómo conseguir recabar información con personas implicadas en una incidencia cuando son herméticas? Uy, espera que se me va. Y no aparecer como mal ejemplo. Me encuentro con esta barrera en ocasiones. Vamos a probar con esa parte de ir al sitio donde se produce el problema. Hablar con quien lo está fabricando. ¿Vale? Normalmente suelen participar cuando se va con el problema y se va con esto dónde se ha podido producir, se les indica qué es el cliente lo que espera y el que fabrica puede indicar, vale, pero es que esto se está provocando aquí, seguramente puede generar una buena inercia, ¿no? Para poder pues que ese hermetismo pues, se rompa o se vaya rompiendo un poco. El ir al sitio, el hablar con la gente que fabrica, el invitar también a los expertos, como decía Miguel, a los diseñadores, ¿vale? Que también vean qué problemas y cómo se pueden solventar desde la fase de diseño. Mac nos dice, hay que tener en cuenta dónde y quiénes son los clientes proveedores internos. Creo que claramente, Marc, ¿vale? Sabéis que hay una herramienta que ayuda muchísimo para poder, nos ayuda además, esto está en el de Mike, la fase de definir el problema, que es el SIPOC, el diagrama justamente de entradas y salidas de un proceso con suministradores y clientes. Es necesario identificar al cliente interno y al proveedor interno, porque son requerimientos que afectarán luego al proceso. Son variables, son causas de variación, por lo tanto. Entonces, si ese requerimiento no lo tengo bien especificado, hay cosas que damos por supuesto, pues bueno, pues son problemas, ¿vale? Que luego van a aparecer. Con lo cual, sí, el SIPOC, si lo utilizamos en la fase de definir, con esa pequeña esquema, veremos cuál es la entrada, quién me la suministra, cuál es la salida, mi cliente interno, y seguramente me va a ayudar a acotar el problema y a marcar un poco por dónde tengo que ir. El enfoque a procesos es importante en mejora continua. Si nos vemos como departamento, al final pues somos islas, como que no interaccionamos con nadie y eso no es así, no es la realidad, ¿no? Entonces, dentro de la mejora continua debemos, los que la lideramos o participamos en ella, debemos buscar ese enfoque a procesos con la visión de proveedor-cliente. Pues nada, pues muchas gracias a todos vosotros. Yo siempre aprendo, aprendo muchísimo de todos estos webinars, me encanta compartir. Al final, mi cerebro también hoy se lleva muchas cosas que mañana pienso practicar. Y nada, encantada de estar con vosotros y hasta nuevas ocasiones. Nos podemos seguir comentando sobre el webinar y, bueno, pues alimentando esta cultura de la mejora. Muchas gracias.